para gente grande, un programa de plataforma digital, consecuencias que te sorprenderán, donde se proyectará el valor de la experiencia y la riqueza de los años. La vamos a pasar bien, porque la gente grande de hoy vivimos mejor, porque la experiencia y los años valen. Hola, bienvenidos un miércoles más a Para Gente Grande a través de Epistre TV. Bueno, una semana súper movida políticamente. Si bien es cierto, nuestro programa no es político, sin embargo no podemos alejarnos de lo que está sucediendo hoy en día en nuestro querido Perú. Es escandaloso, ¿no? Es penoso, es vergonzoso y hasta asquiento, podríamos decir. Ver cómo los supuestos padres de la patria, por quienes muchos de ustedes y nosotros y todos hemos votado, ¿para qué? Para legislar, para hacer un Perú más grande, para hacer un Perú más próspero, para que justamente esa prosperidad llegue al pueblo, llegue a todo el mundo, llegue a todo peruano que está acá. Sin embargo, ellos lo que hacen es repartirse, ¿no? Repartirse las carteras, repartirse las obras, el colmo. Por eso es que vemos que los puentes se caen o se desploman, ¿no? Vemos que los colegios están hechos un caos, que los juegos infantiles de cada distrito es una calamidad, que hasta incluso los niños pierden la vida. ¿Por qué? Porque nada se hace con conciencia, porque todo se hace justamente a base de comisiones. ¿Cómo es posible que dieran tanto porcentaje para ti, tanto porcentaje para mí, cuando estamos hablando de obras y estamos hablando realmente de lo que significa el crecimiento del país, el crecimiento del pueblo? Si bien es cierto, se dice que los audios, ¿no? O no se puede grabar a una persona sin su autorización porque es realmente penado, pero eso también nos está abriendo los ojos más de lo que ya sabíamos, ¿no? De la clase de políticos y de congresistas que tenemos en el país. No quiero excusar al presidente Pedro Pablo Kuczynski, porque también tenemos que ser razonables y ver de que esta gente que está acá metida en el Congreso no lo ha dejado trabajar, no ha dejado que pueda desarrollar el plan que él tenía justamente para nuestro país y nuestro crecimiento. Todos probablemente son culpables a través de lo que estamos viendo en las redes sociales, a través de lo que estamos viendo en los videos y en todos los medios de comunicación. Ni siquiera podemos pensar de que la justicia, ¿no?, va a ser su gestión, porque lamentablemente la justicia también está metida en toda esta sociedad. Es terrible, es drástico, es muy drástico. Hay que, no sé, ya las pruebas es negativas para todos, ¿no? Condenar a todos. Y yo empezaría a condenar a todos los congresistas, porque esos para mí, disculpen, pero son unos comechados. Eso es lo que son. Solamente van al Congreso para llenarse los bolsillos. Y nos están mostrando estos audios también, que igualmente los gobiernos regionales, que igualmente los alcaldes. Lo sabíamos, lo intuíamos, pero ahora con todo esto que ha salido, simplemente lo que hace es reafirmar la tristeza de gente política, entre comillas, que tenemos en nuestro país. Esperemos, por el bien de todos, de que esto llegue a un buen fin. Pero yo, la verdad, cerraría el Congreso. Pero bueno, tenemos que continuar con el programa y nos tenemos que ir a lo que nos atañe, ¿no? Lo que sucede también y lo que voy a comentar en este momento también es indignante, también da cólera. Y es que continúan, porque miércoles a miércoles tenemos que lanzar una noticia de un adulto mayor que ha sido maltratado, que ha sido vejado. Dios mío, el colmo de los colmos, que ahora esta adulta mayor ha sido prácticamente violada por el ratero, por el ladrón que entró a su casa, a su domicilio. Creo que tenemos unas imágenes de lo ocurrido, de lo sucedido. ¿Sí? La vemos. Se llama Edwin Valdera Granda. Este sujeto, que no tiene oficio conocido, aprovechó que una anciana de 80 años olvidó sus llaves colgadas en la puerta de su casa para ingresar y cometer su delito. ¿Qué más cogiste? ¿Qué te llevaste de ahí en la casa? El celular y plata. ¿Celular? ¿Cuánto dinero te has llevado? 30 soles. ¿Y el celular? El celular que te hemos quitado. Ese es el celular. Pero eso no era lo grave. Valdera confesó a la policía que desnudó, golpeó y realizó tocamientos indebidos a la anciana, que se encontraba desmayada, producto de la agresión. ¿Y a la señora qué le pasó? ¿La tiró puñete, lo ha golpeado, la ha lesionado? ¿Cómo la lesionó a la señora? Lo ha golpeado, sí. Lo ha golpeado. ¿Por qué motivo lo golpeó? ¿Por qué lo golpeas a la señora? ¿Ha gritado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Pidió auxilio? ¿Qué pasó? Estaba gritando. Valdera, de 28 años, continuó su espantoso relato, asegurando que los golpes fueron propinados en la cara.
El acusado de agresión es un desertor del ejército. ¿Y para qué querías dinero tú? Para poder comer. ¿Tú consumes drogas? No consumes drogas. ¿Tienes antecedentes policiales? Has estado preso anteriormente, ¿no? ¿No? ¿Tú has estado en el ejército? ¿Te has escapado del ejército? Por decisión, porque ya es... ¿En dónde fue esto? En el grado. En Lambayeque. En Lambayeque, en Chiclayo, ¿no? La víctima vive sola en esta casa de San Juan del Lurigancho. Fue su hijo quien la encontró tirada en la sala, inconsciente. Él y la policía de la comisaría de Zárate la trasladaron a una clínica local. Actualmente se encuentra con el diagnóstico T grave, asimismo policontusos y traumatismo en diferentes partes del cuerpo. Los agentes lograron dar con Valdera gracias a la descripción que diera la víctima. Este fue intervenido en la cuadra 10 de la avenida Chimú. ¿Qué pasó? ¿Estabas drogado? ¿No estás arrepentido de nada? Sí, arrepentido estoy. Ahora, por intento de violación, este sujeto podría ser condenado a una pena no menor de 8 años ni mayor de 12, aunque si se confirma el ultraje, la condena podría llegar a los 18 años. Bien, la verdad que es terrible, es lamentable, es abominable ver a sujetos, porque este no puede ser un hombre, este no puede ser una persona, este es un sujeto, es una lacra de la sociedad. ¿Cómo es posible, Dios mío? ¿De dónde salió este ser? ¿No tiene madre, no tiene hermanas? ¿Qué pasó? Viene de una familia disfuncional, realmente, de esas terroríficas, y por eso tenemos tantos delincuentes. ¿Qué es lo que sucede? La próxima semana vamos a hablar justamente de lo que ocurre con la salud mental de nuestro país, de nuestro pueblo, porque ya no hay realmente una palabra indicada para estas personas, ¿no?, enfermas. Las prisiones, las cárceles están llenas de delincuentes, están llenas de sujetos como estos, ¿no? Y nosotros los seguimos manteniendo. Yo no sé qué esperan realmente. Leyes tenemos, pero no nos sirve absolutamente de nada si no se cumplen. No nos sirve absolutamente de nada si se sigue incrementando estos parásitos, ¿no?, del país. Creo que hay que hacer leyes que realmente sean más drásticas, pero obviamente que con los congresistas que tenemos, que podemos pedir, ¿no? Bien, en fin, creo que nos vamos a tener que ir mejor a nuestra primera pausa comercial para venir ya un poco más calmada, podríamos ser un poco ya menos asqueada de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Volvemos. Ya nos están llamando y vamos con una primera llamada. ¿Te parece, Rubén? Okay, empezamos así, acción. Perfecto, en acción. Sí. ¿Por qué, ah? No, soy un epimeteo. Epimeteo. Así es. Si alguien les vuelve a decir eso, no. Para gente grande presenta Mi amigo el doctor. Ya estamos acá ya en Mi amigo el doctor. Justamente estaba conversando con el doctor Octavio Cubas, él es neumólogo del Hospital Almenara. Y estamos viendo justamente que los extremos de la vida, los niños y los adultos mayores, ya tienen el sistema inmunológico un poco bajo, podríamos decir. Por ello justamente es que muchas enfermedades los afectan principalmente a este grupo poblacional, entre ellos justamente la TBC, que nos atañe el día de hoy. Doctor Cubas, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Sí, los extremos de la vida, efectivamente, como lo mencionas, son zonas de la época de la vida de riesgo para hacer enfermedades múltiples, ¿no? El comienzo de la vida tiene que estar sustentado por la lactancia materna, que nos llena de una serie de anticuerpos, y al final de la vida nuestras defensas van cayendo, como todo que se deteriora por la edad, ¿no? Esto obliga a que nosotros tengamos unas medidas preventivas para la tercera edad, ¿no?, que se empiezan desde antes de la tercera edad. Claro. O sea, debemos llevar una vida saludable para tener una tercera edad. Reforzarnos, ¿no? Claro. Ahora, si hablamos de la TBC es una bacteria. Específicamente, ¿no? Sí, es un microorganismo que está dentro de las bacterias, ¿no? Son múltiples microorganismos, hay virus o hongos. Esta es una bacteria que se transmite por la inhalación de misma, desde una fuente de infección que es un paciente, una persona que está enferma
que tose y elimine estas bacterias al ambiente y son inhaladas por nosotros y de esa forma nos infectamos. De persona a persona. De persona ¿no? a persona, efectivamente. Se podría decir en todo caso de que las medidas preventivas serían lo que algunas oportunidades hubo una campaña de a la hora de toser o estar en servicios públicos, ¿no? Taparse la boca, utilizar de repente pañuelos desechables. ¿Ayuda eso realmente sí, efectivamente, en realidad ayuda para las múltiples enfermedades respiratorias que nos pueden dar, por ejemplo, virus o resfrío común. La tuberculosis es una de las enfermedades que se pueden prevenir. La primera prevención de la infección, o sea, del contagio, es realmente controlar la salida de estas bacterias de la persona hacia otra, ¿no? Entonces, como tú bien dices, en un tiempo nosotros hemos optado por cubrirnos el rostro con el codo, ¿no? Entonces, porque se asume que el codo está con ropa. ¿No? Claro. Entonces hay muchas personas que se cubren con el codo desnudo. Claro, ahora en verano sobre todo. Entonces el codo no funciona, ¿no? Nada, claro. Sí, la idea es tener entonces en caso, un pañuelo desechable. Exacto, un pañuelo desechable, un pañuelo normal podría ser, también, ¿no? También y podría ser que después se puede lavar, exactamente, porque lo que infecta a los demás son las gotitas que salen, que no son detectables, que son muy pequeñas, que llevan las bacterias en su interior y que van y flotan, y que si está cerca, lo inhalas y va al pulmón. Entonces, en ese sentido, no es tan fácil tampoco infectarse de tuberculosis, porque si yo estoy en un ambiente donde hay una corriente de aire, por ejemplo, que está soplando de acá hacia allá, y yo estoy, exacto, se está llevando todo lo que yo elimino hacia otro sitio. Entonces, ventilación adecuada es una medida. Es una de las medidas preventivas en ambientes, ¿no? En ambientes cerrados, pero por ejemplo vemos que muchas personas, ¿no? Un gran porcentaje de nuestra población se traslada en servicio público, ¿no? Y en invierno dice, cierren por favor las lunas. Exacto, ¿no? Entonces cierran las lunas, cierran las ventanas. Dios mío, pero todo está ahí circulando, ¿no? Entonces todas las bacterias están en el camino. Ahora, todos no nos infectamos. Todos tenemos la posibilidad de infectarnos. La infección en realidad significa el ingreso de la bacteria al pulmón. Se establece en el pulmón. Ya está definido que de todos los que se infectan, no todos se enferman. Estamos hablando de 1 a 2 que se enferman, de 10 que se infectan. Que pueda desarrollar. Que pueda desarrollar la enfermedad a partir de esa infección. Después de esa infección tenemos 2 años como mayor tiempo, el máximo tiempo en el cual la probabilidad es máxima para enfermar. Entonces, si nosotros nos hemos infectado y durante esos 2 años, por alguna razón, nuestras defensas caen, es mucho más probable, es mucho más probable que ahí se inicie la enfermedad dentro de esos 2 años, porque el bacilo o la bacteria está guardada en él. Quiere decir que no, ellos simplemente ahorita podemos estar, yo sí sé que estoy infectado, no sé si tú estarás infectada, ¿no? Pero no estamos enfermos, o sea, no estamos transmitiendo la enfermedad. Entonces tenemos que hacer una detección a través de nuestras defensas. Inicialmente una vez que nos infectamos, pero una vez que la persona está expuesta a un enfermo y se infecta, ¿cómo he hecho para diagnosticar a ese enfermo? Entonces nosotros tenemos que hacer un diagnóstico precoz. Y el diagnóstico precoz implica un concepto bien claro. Una persona que tose y expectora por 15 días o 2 semanas consecutivas debe hacerse una evaluación en nuestro país, en nuestra realidad. Tratarlo por más de 15 días. Tos y expectoración por más de 15 días debe obligar a que una persona sea evaluada por un médico. Si este médico evalúa a la persona desde el punto de vista clínico y se apoya además con laboratorio, a lo mejor una radiografía, y ve que esta persona tiene alta probabilidad de estar enfermo, entonces se tiene que hacer el descarte con una muestra de esputo o la evaluación por un especialista. A veces nosotros podemos diagnosticar la enfermedad antes de que haya evidencia bacteriológica. O sea, a veces tenemos que esperar que tenga fiebre, a que esté... Exacto. Es más, además el paciente puede tener un esputo negativo porque la cantidad de bacilos que expectora es muy pequeña y sale negativo el resultado, porque el resultado es cuántos bacilos veo. Entonces el que está mirando en el microscopio puede no haber suficientes bacilos, pero lo que nosotros estamos encontrando al examen físico y al ver la radiografía y decir, sí, mi mamá estuvo con tuberculosis hace 1 año, entonces ya tenemos el contacto, ¿no? Entonces decimos, no, este paciente tiene una alta probabilidad, incluso podemos proceder a procedimientos invasivos. ¿Qué significa? Introducir una sonda que se llama broncoscopio al pulmón y tomar muestras de adentro. ¿Por qué?
¿Por qué lo menciono? Porque en nuestro país ya tenemos una realidad distinta a solamente tuberculosis. Tenemos tuberculosis resistente. Entonces, no solamente vamos a hacer el diagnóstico, tenemos la obligación de hacer el diagnóstico de tuberculosis, sino además hacer el diagnóstico de resistencia. A ver, para los amigos que nos están viendo, Sí. ¿qué cosa es TBC resistente? La tuberculosis resistente es algo que ha venido desarrollándose en el mundo a través, basado en tratamientos que no han sido suficientes y además un factor que es propio de la bacteria. La bacteria, como todo ser vivo, empieza a defenderse y genera una genética que lo hace resistente a los medicamentos que inicialmente matan a la mayor cantidad de bacilos. Tenemos 4 drogas básicas que son las mejores que hay para tuberculosis sensible, o sea que estas bacterias se mueren con eso. En 6 meses de tratamiento tenemos un paciente curado. Pero 6 meses es un tiempo mediano, ¿no? No es tan- La tuberculosis, a diferencia de otras enfermedades, la hemos diagnosticado en momias egipcias y Wow. sí, diagnosticado en momias egipcias y con diagnóstico molecular, ¿no? O sea, se ha sacado de muestras de tejido de momias y molecularmente se ha encontrado el bacilo de la tuberculosis, sí, y nos sigue acompañando y nos seguirá acompañando mientras no logremos vencer esto. Las iniciativas, está próximo el Día de la Tuberculosis, es el día 24, ¿no? Que en realidad recordamos el momento en el cual Koch dijo, este es el factor. Esta es la bacteria, esta es la esto es bacteria. lo que tenemos que combatir. 1882, dijo, este es el que nos produce la tuberculosis, porque antes era conocido como peste blanca, ¿no? Entonces, en ese momento se han hecho múltiples esfuerzos a nivel internacional, todos los años se celebra porque eso implica no solamente estrategias, Crear conciencia. no solamente crear conciencia, sino tener medicinas, tener medidas de cuidado para los hospitales, tener medidas de cuidado para los enfermos que son diagnosticados, áreas de mucha ¿Cómo está el país concentración. con respecto al tratamiento? Diagnóstico y tratamiento. Con respecto al diagnóstico se ha mejorado mucho, ¿no? Porque aparte de que hay una estrategia nacional que está liderada como ente rector por el Ministerio de Salud, para mi caso que yo trabajo en salud, también tenemos un programa, tenemos una guía técnica, tenemos manuales y tenemos un cumplimiento y la medicación que nos permite dar tratamiento, hacer diagnóstico temprano y tratamiento. Además, nosotros estamos implementando con directivas y con compra de equipos el diagnóstico de la resistencia. Eso es muy importante. Tenemos una encuesta que los chicos de producción han realizado, Sí. la vemos para poder comentarla. Sí, claro que sí. La tuberculosis es una enfermedad causada por bacterias que se propagan por el aire de una persona a otra. Es una enfermedad que ha afectado al mundo y que ha causado más muertes en la historia de la humanidad. Para la población del adulto mayor, la incidencia de tuberculosis es mucho mayor, ya que ellos padecen de otras enfermedades. Veamos qué tan informada está la población. ¿Sabe que cualquier persona puede contraer tuberculosis? Sí. Bueno, claro, si no está bien alimentada. Claro, somos propensos a eso. Cuando tiene tos, ¿cómo lo realiza? No, en un papel descartable. Me cubro la boca. Por higiene me cubro la boca con el antebrazo. Mayormente el pañuelo o cubrirme la boca. ¿Sabe cómo reconocer los síntomas de la enfermedad de la TBC? Es una tos persistente, mucha debilidad, problema respiratorio por largo tiempo, dolores musculares. Sé que da fiebres muy altas y también la tos. Hay personas a las que les da la tuberculosis solo con fiebre, sin tos. Una tos seca y como lenta, ¿no? Y en los ojos también se le nota a la persona, ¿no? Se le hunde los ojos. Sí, que bota sangre o tiene mucha tos, fiebre. La TBC se transmite solo por la vía respiratoria. ¿Qué medidas de protección toma cuando viaja en el bus o está en lugares de mucha gente? Generalmente trato de abrir las ventanas. Algunas personas no quieren, pero las abro las ventanas para que entre la ventilación. Lo que tomo de protección es que trato de tener un sistema inmunológico bastante saludable y fuerte para no enfermarme, porque las enfermedades están por todo lado. Tratamos de abrir la ventana del autobús o si no taparse con un pañuelo, ¿no? Para evitar la contaminación. Estoy prácticamente desprotegida porque uno no puede ir con una mascarilla. Bueno, lo ideal sería una máscara, pero lamentablemente no lo practicamos, ¿no? ¿Está consciente de que hay otros síntomas aparte de la tos que puede afectar sus pulmones? Le digo, aparte de la tos, el respiro
dificultad de respiración, dolores atrás o adelante. Esto normalmente. Si hay otro, no lo conozco. No. Sé que es una inflamación también en las vías altas respiratorias. ¿Está vacunada de la tuberculosis? Sí, sí. No, pero me controlo. Sí, sí, sí. No. No, hace muchos años que no. Tenemos un especialista en el CEE. ¿Tiene alguna pregunta? No, es que hay personas que no quieren hacerse ver. Sería bueno que los invite. ¿Qué se haría con las personas que realmente tienen la tuberculosis y no lo salen a relucir? Se podría contagiar también por el medio del beso. Con estos interrogantes regresamos a estudios. Está respirando tú. Claro, sí. Bueno, doctor, tenemos varias interrogantes de los encuestados. Sí, los encuestados tienen 20 ya. La mayoría, sí, La gran mayoría más o menos como que sabe cómo cuidarse. Sí, la información globalizada ha variado mucho respecto a lo que es conocimiento, entonces tratamos de difundir conceptos muy claros, muy firmes y no muchos, ¿no? Claro. O sea, para que no haya profundidad, sino los conceptos más importantes. Tendríamos que decir respecto a lo que hay vacunación, se están probando múltiples vacunas en primer mundo. Pero todavía no hay, todavía digamos, no hay nada específico que se haya difundido. La única que tenemos es la que se pone a los recién nacidos. Exacto, que es el bacilo, que es la BCG, que es el bacilo de Calmette-Guerin, por eso es BCG, que permite que tengamos un organismo muerto que se coloca con la finalidad de avisarle al cuerpo que eso lo reconozca que es malo. ¿Por qué? Porque el reconocimiento del cuerpo de una bacteria cuando ingresa a nuestro organismo se demora casi 8 semanas. O sea, recién el cuerpo lo reconoce 2 meses después. Wow. Mientras tanto, la bacteria hace una pequeña tuberculosis en el cuerpo. Entonces, está contaminando, podríamos decir. Exacto, si es un recién nacido que no tiene sistema inmunitario, que en nuestro país lamentablemente es un problema de estética, muchas damas no quieren dar de lactar porque diferentes otros pero motivos. Ahora ya como que eso ya se ojalá está... que eso se está ¿no? Entonces, promocionando el dar de que lactar al hijo, ¿no? Sí, se promociona siempre, ¿no? Entonces la idea es, si es que ingresa un bacilo en esta etapa neonatal, entonces va a tomar al bebé y va a producir una tuberculosis diseminada muy grave, ¿no? Entonces esa prevención se hace con el bacilo de Calmette. Previene las formas graves de tuberculosis en el recién nacido y en adelante, ¿no? Porque produce una cobertura de 3-4 años, ¿no? Es largo. Sí, es largo, porque después ya está alimentado, hay que cuidarlo, hay que evitar el contacto, pero aún así nosotros tenemos niños que se infectan de otros niños enfermos. Entonces en el colegio hay que promover el diagnóstico del, que llamamos sintomático respiratorio, tos y flema más de 15 días. Hablando de colegio, también ahora tenemos los centros de adultos mayores, ¿no? Los CIAN o los CAN, donde también se reúnen, digamos. Como que se puede dar, digamos, ciertas, a través, no sé si a través, usted conoce a través del Ministerio de Salud, de repente, ciertas charlas, ¿no? Para poder tomar un poco más de medidas preventivas, porque muchas veces los mayores dicen, no, yo ya estoy grande, ¿no? yo ya no voy a pasar por esa etapa, es para los niños. Sin embargo, no es así. Sí, efectivamente, sí se dan charlas. Los mismos centros, bueno, los que tenemos en el salud, tienen un programa, el Programa Nacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud también hace charlas, ¿no? No solamente a centros del adulto mayor, sino a familias. Cuando se capta a un paciente, se va a evaluar a la familia. Es obligación del asistente social ir a captar a la familia, registrarla, y el médico tiene que evaluar a lo que es conocido como contactos. Y evaluarlo a todos los miembros. A todos los miembros, como contactos. Se llama detección de contactos de tuberculosis. Los que están más cercanos, los que viven en la casa. Tenemos en nuestro país, lamentablemente, una habitación con 3 o 4 personas. Si hay un enfermo ahí, tenemos 4 o 5 que están infectados. ¿Y a todos hay que medicarlos? Y a todos hay que evaluarlos. Hay que diagnosticarlos tempranamente. Si a lo mejor si está uno enfermo, habrá que tratarlo. Y si hay algún niño en el cual estamos diagnosticando una infección temprana, se puede tratar. Eso se llama tratamiento de la infección latente de tuberculosis. Pero tenemos que asegurar que no esté enfermo. Porque si es enfermo es otro tipo, es darle tratamiento completo. Tenemos algunas consultas en las redes, a ver si me las pasan, chicos. ¿Sí? Para poder despejar las dudas y las inquietudes que tienen cada uno de nuestros amigos que nos ven a través de la plataforma de Epistre TV y también las redes sociales. Norma Gutiérrez dice, si una persona tiene tos crónica
y se le hizo la prueba de TBC y salió negativo, ¿qué otro examen hago? Ya, esa persona tiene que ser evaluada por un médico especialista, ¿no? Que pida una radiografía de pulmones y que pueda visualizar si hay alguna lesión. Porque hay múltiples razones para tener tos crónica, por ejemplo el asma. Ya. El asma es una enfermedad que se puede diagnosticar a cualquier edad, incluso en la edad avanzada, ¿no? Y que da tos crónica, tos con flema, ¿no? Es similar, digamos, entonces, ¿no? Y que puede yo tengo que ser hacer el descarte de la posibilidad de tener tuberculosis, si el examen de esputo es negativo. Para el caso específico de la pregunta, tos crónica. Claro, tos crónica. Sí, realmente hay que tener mucho cuidado, hay que estar atento a cualquier síntoma que se presente, porque muchas veces lo dejamos pasar, ¿no? Sí, efectivamente. No, es una tos simple, no, y vemos, y usted nos ha corroborado que no necesariamente te va a dar fiebre, que no necesariamente te va a doler el cuerpo, ¿no? De repente eso ya viene en las etapas avanzadas. Sí, efectivamente, como son 8 semanas después de la infección, entonces en esas 8 semanas hay tuberculosis y no hay tos. Claro. Dice Antonio, dice, ¿se puede tener TBC y no toser? A ver. Dentro del momento de la primera infección y la evolución hasta tener una lesión importante en el pulmón, puede una persona no toser. No toser. Por tanto, no infectar a los demás. Es más, puede toser, tener inflamación bronquial porque está enfermo de tuberculosis y no tener una salida de las bacterias hacia la vía aérea que permita contagiar. Entonces hay personas que tienen tuberculosis y su esputo es negativo. Pero ellos tampoco presentan pero no la presentan, no la desarrollan. O sea, están enfermos. Están enfermos, sí. Están enfermos. Infectados y enfermos. Infectados y enfermos y todavía no, si el esputo no es negativo. No es positivo todavía, sigue siendo negativo. Sigue siendo negativo. Si el pulmón sigue lastimándose y se abre una lesión hacia el bronquio, entonces empiezan a salir las bacterias. La bacteria daña directamente el pulmón, pero puede empezar dañando otros órganos. Una vez que uno se infecta y entra, como son 8 semanas a que se demora el cuerpo en reconocerlo y atacarlo, uno que se infecta hace una pequeña tuberculosis. Y en esa tuberculosis las bacterias pueden tomar un torrente sanguíneo y se van al cerebro, se van al hígado, se van al riñón, se van a cualquier órgano y no el pulmón necesariamente. Al tímpano. Han entrado por el pulmón, está en el pulmón. Pero no se desarrolla ahí. Pero ahorita en ese momento se está desarrollando ahí, pero se está diseminando al hígado, al vaso, lo he visto en el ojo, en el cerebro. O sea, se corre, digamos. Se corre por todas partes. Entonces, a la hora que se activan todos los mecanismos de defensa, un infectado se defiende de la tuberculosis, apaga todo, incluso del pulmón, y no enferma. Pero sí está con la inmunidad baja porque está desnutrido, porque está deprimido, porque es un anciano mayor que tiene múltiples comorbilidades, si tienes cáncer, si tienes fibrosis pulmonar. Entonces esto hace que sea mucho más probable de que esa enfermedad avance. Entonces tenemos la tuberculosis multisistémica. Multisistémica significa que no solamente ha tomado el sistema respiratorio, sino puede haber tomado el sistema digestivo, y eso se llama TB peritoneal, por ejemplo, que es el peritoneo del abdomen. Puede ser meningitis tuberculosa o tuberculosis cerebral, que es, hace poco hemos escuchado la noticia lamentable de un genio de las matemáticas nuestro que ha llegado con tuberculosis multisistémica a nuestro país. ¿No? Terrible. ¿Por qué? Porque se ha ido deteriorando desde el punto de vista nutricional hasta que muy probablemente la infección que él tenía, no lo sé, a lo mejor se infectó por allá, pero la infección que se ha diseminado por todo el cuerpo, porque no ha tenido sin haber oportunidad, tenido, digamos, la precaución de tomar alerta cuando hay algo que nos avise nuestro cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo te avisa. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no le damos importancia. Pensamos que es algo más ligero, que es algo más simple, y no es así. ¿No? Eso puede ser. Alessandro nos estaba preguntando algo de las vacunas, pero ya el doctor dio respuesta justamente al tema de las vacunas, Alessandro. ¿No? Es importantísimo entonces que en estas campañas que se hagan, porque generalmente hay que reconocer que hacen campañas, pero siempre son dirigidas a niños. Y no hay que olvidarse que la persona mayor también es un grupo poblacional frágil para esta bacteria, ¿no? Para esta enfermedad. Y los últimos años, con el avance de los tratamientos, debemos tener en cuenta que la edad de la mayoría de
de nuestros ancianos cada vez está más lejos. Claro, se avanza, más se da. Claro, hasta hace medio siglo eran alrededor de los 50, 60 años. No, ahora estamos sobre los 80, 90, sí. Daniel Díaz dice, ¿cómo se puede tratar a un adulto mayor si tiene defensas bajas? ¿O cómo se puede reforzar? Me imagino que será, ¿no? Bueno, básicamente hay que hacerle un diagnóstico de las comorbilidades. Las personas mayores, como tú bien lo sabes, tienen múltiples enfermedades a la vez. Entonces, si nosotros no controlamos las enfermedades que tiene de fondo, una de ellas yo considero que es la que hay que tener mucho más cuidado, que es la diabetes, ¿no? Que da un deterioro de la inmunidad muy serio. Total. ¿No? Lo otro es la desnutrición, porque la persona mayor por diversos motivos no come bien, no come a sus horas, no hace inversión del sueño, entonces lo que hace inversión del sueño se desconecta, la familia sale todo el mundo a trabajar, disminuye el apetito, disminuye la sed, se deprimen y la depresión del anciano lleva a anorexia. ¿No? Total, ¿no? La depresión es uno de los factores terribles para cualquier población, ¿no? Pero si hablamos de un anciano que dejamos, a una persona adulta mayor frágil que dejamos sola, obviamente lo primero que va a hacer es disminuir justamente su sistema inmunológico. Y ahí donde justamente cada una de las enfermedades se aprovecha. Las personas felices están mejor defendidas. Hay que darles mucho cariño, mucho cariño para que justamente ellos tengan esa seguridad y la pueden transmitir. Sí, hay que cuidarlos. Yo creo que tenemos una deuda con ellos. Hay que cuidarlos. Doctor Cubas, tenemos que despedir. Los minutos nos han quedado cortos realmente. ¿Alguna recomendación, sugerencia, por favor, para nuestros televidentes? Sí, lo importante es ahora llevar unos objetivos de vida sana, saludable, no solamente en la niñez, en la juventud, en la adultez, para tener una gente grande que esté sana. Yo creo que muchas gracias, doctor Cubas. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y continuamos aquí en Para Gente Grande. Como un compromiso de responsabilidad social, desde hace 14 años la Casa Hogar Esplendor acoge a adultos mayores vulnerables, de escasos recursos y enfermos, brindando casa, alimentación, monitoreo de salud las 24 horas y cuidados generales, primando el respeto, cariño y amor, integrándolos al calor de su nueva familia. Por ello, es importante contar con corazones generosos que se unan y nos apoyen a seguir con la obra, y así continuar brindándoles calidad de vida hasta que Dios los llame a su lado. La ayuda y colaboración es muy importante, por eso se han creado los programas Adopta un Abuelito y Voluntariado en Acción. Nosotros también necesitamos de tu atención. ¡Contamos con tu apoyo! Los protagonistas, las abejas curativas. Exactamente, ahí ya entran ustedes a hacer la magia poderosa de la abeja. Un poco, ¿no? Este espíritu de la abuela. En Generación Paxi. Ahora estamos justamente con la doctora Rachel Chávez. Ella viene del ASPEC, la Asociación de Protección del Consumidor de nuestro país. Gracias, Rachel, por acompañarnos. Es importantísimo hablar de este tema porque vemos realmente que las personas mayores son un grupo numeroso de consumidores. Sin embargo, muchas de las empresas no los consideran como tal. Sí, efectivamente, hay gran cantidad de consumidores de esta edad especial que, bueno, requieren un trato diferenciado por su condición de vulnerabilidad, que justamente el Código de Protección y Defensa del Consumidor los reconoce como parte de su política pública, ¿no? Entonces señala que el Estado, en este caso, como política pública de protección al consumidor,
va a orientar mayor atención a este tipo de personas, ¿no? Por su condición de vulnerabilidad. ¿En qué sentido? En cuanto a sus derechos como consumidores, a la información, a la idoneidad, al acceso a productos y servicios, ¿no? En condiciones favorables, brindándole toda la información necesaria y relevante para que tome una adecuada decisión de consumo. Claro, siempre vemos que, por ejemplo, los mayores son engañados, ¿no? Engañados, por ejemplo, en la contratación de servicios, incluso en los temas financieros, ¿no? Porque, por ejemplo, te dan unos contratos por un crédito, qué sé yo, con unas letras que sabemos que ni yo las puedo leer, mucho menos una persona de una edad avanzada. O se aprovechan también, vemos de que los intereses son altísimos porque para ellos son personas de riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que eso también debería de verse. A eso le sumamos los fraudes, ¿no? A los que ellos siempre están expuestos, ¿no? Esas llamadas telefónicas que le dicen que tienen devengado, sobre pensiones, deposite acá, ponga... ¿Y quién los defiende, Dios mío? Claro, en ese caso, por su edad, estas personas no tienen facilidad para manejar las tecnologías de la información actuales, ¿no? Por tanto, no manejan bueno, ese es estos el datos. grupo menor, diría yo, porque Claro. más bien al contrario, hoy en día los adultos mayores estamos muy, ¿cómo se llama? Pegados ya a lo que son las redes sociales, Exacto. a la tecnología, porque tenemos que estar al día con lo que sucede, porque si no, ¿cómo nos defendemos? Si no hay Justamente. realmente quien nos defienda. Justamente, es la labor del Estado promover la orientación para que los adultos mayores tengan acceso a este tipo de tecnologías y no se vean sorprendidos por, como acabas de mencionar, por estas llamadas sorpresivas, por los fraudes electrónicos, por correos electrónicos pues para hacer uso de sus datos, entre otros, ¿no? Y, por ejemplo, para la lectura de los contratos por adhesión, justamente las entidades financieras manejan el tipo de contratos por adhesión, es decir, contratos con cláusulas ya predispuestas, donde el consumidor no va a negociar estas cláusulas, simplemente se va a allanar a ellas. O aceptas, ¿no? O no. Exacto, Así sería, aceptas, ¿no? O no aceptas. Entonces, ¿en qué situación se encuentra este adulto mayor para poder entender estas cláusulas de contratación, más aún cuando las letras a veces son muy pequeñas, reducidas? Por lo general, a veces son sí. así mínimas, ¿no? Claro, se ha establecido un estándar de letra ya con cierto tamaño 10, mayor a 3 milímetros. Entonces, pero de todas maneras el adulto mayor necesita mayor protección, mayor cuidado, un orientación. tiempo más para que te puedan informar bien, no que vengan y te digan, ya, eso es así, ya, se entendió bien, si no, no. No, se requiere mejor atención al adulto mayor en cuanto a explicación, en cuanto a orientación, ¿no? Más que todo para contratación, ¿no? De un producto o un servicio, porque finalmente el adulto mayor en ciertas ocasiones no entiende ciertos términos y por esa razón es que se debe considerar y darle un trato preferencial, ¿no? Claro, tengan una mejor condición de información y de atención del servicio, ¿no? El servicio debe ser desde que llegas al establecimiento, por ejemplo, ¿no? O muchas veces te ponen unas ofertas, él va, las compra y después resulta que o está quiñada, ¿no? O no está 100% en buenas condiciones. Y cuando van a reclamar dicen, no, era una oferta, ¿no? Claro, todas esas condiciones se debe informar, ¿no? O sea, el adulto mayor debe estar mayor, valga la redundancia, mayor informado. No estamos ante un consumidor joven que pueda discernir si se trata de una oferta o no se trata de ella, si hay productos para cambio o si se trata de un único servicio. Con el adulto mayor es un trato más preferencial, entonces porque habría que ponen hacerle oferta, esa ¿no? distinción. Pero ¿no? bajito, chiquitito, te dice no hay cambios en productos de oferta. Claro, por ejemplo, ese tipo de información el adulto mayor no lo va a percibir tan fácilmente como sí lo haría un consumidor joven. Como si el consumidor mayor, protección mayor. Exacto. ¿No? Y está regulado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor como política pública del Estado, ¿no? Que dispone preferente atención para este sector de la población.
no solamente preferente atención, sino también una buena información, ¿no? Porque si estamos bien informados, ya sabemos a qué nos atenemos, ya sabemos cuáles son, qué es lo que me va a costar, cómo va a ser, las condiciones detalladas. Pero si te lo dicen muy a la ligera y encima las letras pequeñas no te permiten leer cuál es, digamos, el tic de lo que significa comprar esa oferta, menos, ¿no? Sí, Pero, todo parte de la información. Exacto. Hay una encuesta, vamos a ver cómo se sienten ellos. El 15 de marzo se celebra el Día de los Derechos del Consumidor, declarado desde el año 1983 por la ONU. En el Perú, el consumo para adultos mayores solamente se enfocan en pañales y leche en polvo, ya que ellos no son considerados compradores ni clientes potenciales. Veamos qué opinan al respecto sobre esta situación. Sabía que el 15 de marzo es el Día de los Derechos al Consumidor. ¿Usted se siente consumidor de alguno de los productos o artículos como cuáles? Por ejemplo, Ariel, mantequillas, por ejemplo, la mantequilla Laibe. Alimentos, vestidos, artículos eléctricos. ¿Qué opinas sobre el mercado de la ropa para personas adultas mayores? De momento creo que no hay una ropa especial para los adultos mayores que esté de acuerdo con su edad. No hay mucho por decir, son mercadería de poca demanda. ¿Qué expectativas tiene al salir a comprar un producto o servicio y qué desearía encontrar en el mercado o centro comercial? Que me atiendan bien, que no cobren demasiado, eso es lo que pediría. Bueno, la calidad sobre todo, que sirva, y el precio no tanto, porque uno compra para utilizarlo. La mayoría de empresas no consideran potenciales clientes a las personas adultas mayores. ¿Qué es lo que usted tiene que opinar con respecto a esto? En mi rubro siempre veo que las empresas prefieren a los adultos mayores, porque los menores todavía no tienen la experiencia necesaria para agarrar maquinaria muy costosa, ¿no? No debe marginar al adulto mayor, solamente por su edad o por a veces demencia senil, ¿no? Muchas de las empresas creen que las personas adultas mayores solamente usan pañales y leche en polvo y son comprados mayormente por los hijos. ¿Qué es lo que usted piensa con respecto a ello? Yo pienso que no. Gran parte de los adultos mayores se puede considerar y son profesionales, hay médicos, ingenieros, técnicos que están trabajando en la industria peruana, en muchos sectores, donde los jóvenes a veces todavía no pueden entrar. Yo todavía me compro yo misma todas mis cosas, por ejemplo, pero si una persona ya está muy avanzada en edad y no puede porque tiene algún impedimento para caminar, yo creo que sí necesita de sus hijos para que le ayuden, ¿no? Cuando necesita un producto enfocado en sus necesidades cotidianas, ¿cómo lo llega a adquirir mayormente? ¿O adapta algún producto en algo que usted necesita? Puedo adaptar algún producto, cuando no tengo el original, adapto. No, yo vengo siempre a comprarlo acá, siempre vengo, sí. ¿Qué sugeriría usted a las empresas como consumidor? Como consumidor, como le digo, que haya una gama más amplia de productos importados que no se fabrican acá y que sean necesarios, pero de calidad. Que los productos vengan con buena calidad, porque muchos productos que he comprado a veces están ya pasados. Con estas interrogantes regresamos a estudios. Sí, realmente vemos de que se quejan del servicio, ¿no? Se quejan del servicio, de la atención, de información, ¿no? Y como sabemos, y justamente se hizo la pregunta, muchas de las empresas no consideran al adulto mayor como potenciales consumidores, cuando sí lo son. Claro, como hemos visto en la entrevista, ellos encuentran dificultad en conseguir determinado producto, accesorios personales, ropa, ¿no? Exacto. O sea, lamentablemente se ha relegado un poco a este sector de la población, pero estos programas sirven para repotenciar a los adultos mayores y darles a conocer sus derechos, ¿no? Tienen derechos a la atención preferente en los establecimientos comerciales, los cuales deben ser respetados por todas las personas, porque hay una ley especial además para ellos, ¿no? Claro. Juan Pérez estaba preguntando, dice, ¿en la actualidad el mercado de consumo es inclusivo con los adultos mayores? En la actualidad se espera que sea así, como política pública, como responsabilidad del Estado,
¿no? El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, las municipalidades, los gobiernos regionales, los gobiernos nacionales, deben adoptar políticas para la integración social, económica, cultural de los adultos mayores y brindarle mayor protección, promoción de sus derechos, implementar programas socioculturales, de educación, de integración y, no sé, tal vez implementar programas para dar a conocer los derechos. Vemos, hemos escuchado que ellos sí se sienten pues incómodos porque primero no encuentran productos para ellos, ¿no? Segundo, las empresas no los consideran consumidores, ¿no? Terceros, engañados muchas veces con el tema de las ofertas, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente en este caso la ASPEC puede contribuir a protegerlos, ¿no? de estos abusos, digamos? Mira, ASPEC es la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios y nosotros tenemos canales de atención de consultas, ¿no? Hemos recibido distintas consultas de consumidores de esta edad donde se quejan por justamente firmas de convenios con los bancos para amortizar algunas cuotas, pero no le dan la debida información y actualmente se encuentran en un proceso, ¿no? Recuerdo el caso de un consumidor de este sector de la población ya 70 años, donde le ha sucedido esto con un reconocido banco que lamentablemente actualmente se encuentra en un proceso judicial en el Indecopi, ¿no? Uy, o sea que eso tiene para... Sí, pero a su edad es lamentable ver esta situación, ¿no? Y que no se encuentre mayor amparo ni se ejerza estas políticas públicas que el Estado debería promoverlas, ¿no? Claro, las promueve, pero creo que no las respeta, ¿no? Y tampoco las hace... No las hace efectivas. Exacto, no las hace efectivas. Falta mayor incidencia en este ¿Podríamos recomendarles en todo caso a cualquier adulto mayor que ha sido o que se sienta desprotegido o vulnerado su derecho, que pueda acudir, ¿cómo se llama? Al ASPEC para hacer una denuncia con respecto a lo que él se siente maltratado, vulnerado con su derecho como consumidor? Claro, en principio todos los consumidores que quisieran tener una consulta, alguna orientación, revisión de documentos, pueden acercarse a ASPEC, que está en la avenida José Ramírez Gastón, 151 en Miraflores, estamos a la altura de la cuadra 21 Benavides, ¿no? Para absolver sus consultas. El horario es de lunes y jueves de 9:30 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces los lunes y jueves cualquier consumidor, persona adulta mayor que tenga o que se sienta que ha sido vulnerado sus derechos, pues puede acudir al ASPEC, ¿no? Los teléfonos, doctora Chávez, 448-5000. 448-5000, hagan la consulta y esperemos realmente que sean ustedes protegidos como todo consumidor debe de ser. Ahora sí, agradeciendo justamente a la doctora Rachel por habernos acompañado y despejarnos un poquito de las dudas, lo que existe, y de repente no un jalón de orejas a todas las empresas. El adulto mayor de hoy, del siglo XXI, es un gran consumidor, entonces a considerarlo y a respetarlo como tal. Volvemos dentro de unos instantes. Realmente ya estamos casi llegando al final del programa. Hemos tenido dos invitados muy importantes y esperemos que haya servido cada uno de sus recomendaciones y por supuesto a seguir adelante nuestros lindos adultos mayores. Pero no podemos dejar de pasar que hoy es una fecha también importante, 21 de marzo. El 21 de marzo fue conmemorado por la UNESCO, ¿no?, como Día Mundial de la Poesía. Tenemos una notita. El Día Mundial de la Poesía se celebra cada 21 de marzo con el propósito de reflexionar sobre nuestro tiempo.
En homenaje se recuerdan a grandes poetas peruanos como César Vallejo, Ricardo Palma, Jorge Pimentel, entre otros. La poesía es el producto de la creatividad humana que tiene que ser valorada y siempre será recordada. Bien, esta fecha también va a permitir promover la enseñanza de la poesía para fomentar la tradición oral, ¿no? Hay que recordar que escribir poesías también es un arte, y el arte ayuda mucho porque es disciplina y es realmente una forma de comunicación, ¿no? Una forma de comunicación, lo que uno desea expresar de una mejor forma. Pero hoy, 21 de marzo, también es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Veamos la nota. Según la Real Academia Española, el racismo es la exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otros u otros con los que convive. En el Perú siguen habiendo casos de racismo. Según una encuesta del Ministerio de Cultura, el 89% de los limeños considera que el Perú es un país racista. Actualmente existen muy pocos procedimientos administrativos o judiciales iniciados por motivos de discriminación étnico-racial, pues es percibida como una situación normalizada. La discriminación racial no ha desaparecido, sino que sigue manifestándose en la vida social. Solo hay una raza y es la raza humana. 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo. Bueno, esto nos lleva realmente a reflexionar que debemos ser más tolerantes. La educación intercultural que tenemos en nuestro país es justamente de todas las razas, y por eso es que debemos de garantizar los derechos de todos los humanos y erradicar lo que justamente estamos hablando sobre lo que implica muchas veces violencias como es el racismo. Pero bien, hoy quiero compartir con ustedes una linda nota de lo que está realizando nuestro gran tenor lírico pop José Antonio Alcazaba. Él es un tenor peruano de gran talento y que desde hace bastante tiempo, muchos años, él ayuda justamente a cubrir muchas necesidades de la Casa Hogar Esplendor. Quiero recordarles a propósito también de que estamos en una campaña de mantenimiento, y si tú tienes una pintura, tienes brochas, tienes estantes, tienes de repente cajoneras que estén en muy buen estado pero que ya no las necesitas, comunícate con nosotros porque el Hogar Esplendor lo requiere. Y por supuesto, ya para despedir, quiero dejarles con algo lindo que está haciendo, como les comenté, José Antonio Alcazaba, el tenor lírico pop, gran talento peruano, que no solamente lo usa para él, para disfrutarnos, sino también a través de la escuela Arayo, donde él dirige y donde no solamente enseña canto, donde no solamente enseña teatro, donde no solamente enseña arte, sino enseña a ser solidarios. Vemos la nota. Queremos contar con el apoyo de cada uno de ustedes. Colaboramos, la escuela se encarga de colaborar con la Casa Hogar Esplendor, que es una casa de la tercera edad, una casa para los ancianitos. Y pues esperamos su apoyo, su colaboración, que salga de su corazón, con sinceridad, la honestidad, con la humildad del pueblo. Por favor, con mucho gusto acá le presento el tenor José Antonio Alcazaba, el director de la escuela. Ya lo pasado, no me interesa. Si han de sufrir, lloré. Todo quedó en el ayer. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, qué feliz estoy. Para nuestros abuelitos de la Casa Hogar Esplendor, muchas gracias. Reto cumplido.